Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar para escudriñar la palabra de Dios, para aprender de ella en este propósito que tenemos de conocer el contenido de las cartas judeo-cristianas. Hoy voy a leerles a partir del verso 32 del capítulo 10 de Hebreos hasta el verso final, 39. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otras llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta parte, el escritor trae a la memoria o recuerda los padecimientos que sufrieron o que estaban sufriendo los hermanos israelitas que estaban dispersos por las tierras del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, donde habían sido expatriados por causa de su fe. Como hemos leído, ellos sufrieron el robo de sus bienes con gozo y sufrieron grandes padecimientos porque los israelitas que se convertían a Cristo, los padres los desheredaban y también los maldecían. Y esta situación de persecución y de tribulación era una de las causas que los llevaba a ser tentados a volverse al judaísmo. Habían varias causas. Una de ellas era esta. Otra era el hecho de que ellos, estando habituados a un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo, a un culto pomposo con los sacerdotes con ropajes bastante elegantes, bastante sofisticados, y era un culto único entre ellos y que se hacía en el templo. Y ahora los cultos, las enseñanzas, la adoración se hacía en los lugares públicos y por las casas, como dice Hechos 5:42. O sea que había un contraste muy marcado entre las prácticas que ellos tenían antes y las que ahora tenían como cristianos. A eso se sumaba las persecuciones que hemos leído, los vituperios, las cárceles y el de ser desheredados y ser maldecidos por su propia familia. Eso los llevaba a pensar que era mejor volverse a las prácticas antiguas, o sea, al judaísmo, y todo esto lo sufrían o se estaba dando sencillamente porque no tenían un claro conocimiento del Hijo de Dios y de su obra redentora. Como hemos dicho antes, esta carta es una
explicación comparativa para mostrar la excelencia y superioridad del nuevo pacto sobre el anterior, que era figura, que era sombra, que era preliminar de lo que había de venir. Y entonces, tanto el escritor de Hebreos como Pedro en sus cartas, estaban alentándolos, mostrándoles que ellos, por el nuevo nacimiento, por pertenecer a la iglesia de Cristo, ahora tenían una esperanza en los cielos, un galardón, como dice aquí, una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. La herencia de ellos era la tierra de Canaán, que Josué repartió a las 12 tribus, era la herencia de las familias de Israel de generación en generación. Por eso no era vendible ni cambiable. Por eso aquel incidente cuando el rey Acaz quiso cambiarle la heredad a un israelita, dijo, dame tu heredad y yo te doy otra mejor. Él dijo, lejos sea de mí que yo venda la heredad de mis padres. Entonces la herencia de ellos era la tierra y su vocación, su meta es la tierra. Pero lo que hacía la diferencia ahora y por lo cual se les animaba es precisamente porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, porque la tierra la perdieron muchas veces. Entonces la poseyeron sus enemigos y ellos fueron expatriados. Pero ahora, por el nuevo nacimiento, tienen una perdurable herencia en los cielos y un mejor galardón. Entonces, eso justificaba el hecho de tener que sufrir todas estas persecuciones, todos estos reproches y aún el robo de sus bienes, de su herencia material, precisamente para poder mantener, guardar la herencia ofrecida y dada mediante el Evangelio de Jesucristo. Así que estos versos que destacan esa situación dramática que ellos vivieron, también destaca que la importancia de soportar todas esas aflicciones y perseverar en la fe, entonces era la herencia perdurable en los cielos. Y además les dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia se aprende con la tribulación. Todos los seres humanos somos impacientes, pero la tribulación enseña la paciencia. Eso lo dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Dice que no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Así que usted no pida paciencia, porque usted pide paciencia, el Señor le manda la tribulación para que se la enseñe. Entonces lo que uno tiene que pedir es gracia y fortaleza y sabiduría para soportar las aflicciones, como le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Las tribulaciones vienen por causa de Cristo. Cristo dijo, si esto le hacen al árbol verde,
¿qué no le harán a la rama seca? Él es el olivo, nosotros somos las ramas. O sea que por eso él dijo también a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. También les hizo otra promesa, que casi los cristianos no la mencionan. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ni un pelo de vuestra cabeza caerá, sino que en la paciencia van a poseer lo que Dios les ha prometido. Entonces, porque esa paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, fe en las promesas de Dios. No hay fe sin promesa. Todo lo que dice este libro sagrado obedece a dos hechos. Dios ha hecho promesas y Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra quien le cree sus promesas, Él honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Por eso el capítulo que vamos a tener más adelante, el capítulo 11, es una lista desde Abel hasta los profetas, una lista milenaria de lo que Dios ha hecho a través de la fe de todos estos hombres: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Jefté, Bará, Sansón, David, Samuel, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso. Y también sufrieron vituperios por causa de su fe. Ahí tenemos el ejemplo de Mardoqueo en el reinado persa. Tenemos el ejemplo de los jóvenes hebreos en el reinado de Nabucodonosor. El ejemplo de Daniel en el reinado persa, que fue echado al foso de los leones. Pero los leones no le hicieron nada, como está escrito, taparon boca de leones. Los jóvenes hebreos no se quemaron, aunque los echaron atados y con sus vestidos, con sus turbantes. Cuando salieron no tenían ni olor a humo, ni olor, sencillamente porque había una promesa en el capítulo 43 de Isaías, 43 de Isaías, que dice: así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, siervo mío eres tú. Cuando pases por los ríos, estos no te ahogarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. A Egipto he dado por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. O sea que por eso es necesaria las tribulaciones. Y estas cosas vienen para purificarnos. Las tribulaciones son el fuego, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice que si por vosotros os gozáis, aunque ahora no le veáis, y aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis probados en diversas pruebas, lo cual se hace para prueba de vuestra fe,
que es más precioso que el oro, y el oro, aunque se prueba con fuego, así también la fe es probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la invitación de esta última parte del capítulo 10 es la invitación a, mediante la fe, sobreponernos a las aflicciones que puedan venir en cualquier tiempo y en cualquier situación. Basados en la fe, dice la antigua versión, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. O sea, la fe es una sustancia que alimenta el espíritu y el alma, y la fe es una fuerza, es un poder. Por eso, por la fe es que somos vencedores. Por la fe vivimos. Resistid al diablo en la fe y de vosotros huirá. O sea que la fe no es una idea vaga en la mente, es una sustancia que alimenta el espíritu y el alma y fortalece la vida de la persona para soportar las aflicciones y, habiendo acabado con todo, estar firme y estar glorificando a Dios por el privilegio y la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En la próxima ocasión vamos a hablar de la fe que agrada a Dios y la fe que Dios honra. Porque todo el capítulo 11, donde se describe lo que estos hombres y mujeres vivieron a través de la fe, entonces lo que ha hecho Dios en este caso es honrar la fe que tuvieron. No está honrando a la persona, sino la fe que tuvieron. Quiero dejarles dos pasajes para que los miren para la próxima ocasión. El primero está en Marcos 1, 14 y 15, cuando Jesús comenzó su ministerio. Dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Esto no se lo dijo Jesús a gentiles, a paganos, se lo dijo a su propio pueblo, porque su propio pueblo creía en la ley, creía en el Antiguo Testamento, pero no habían visto el evangelio que estaba plasmado en Génesis, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces el evangelio era el mensaje que Jesucristo les trajo. Entonces los exhorta arrepentidos y creed el evangelio. El otro pasaje está en los Hechos 14, 26. El capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos es el registro del primer viaje de Pablo al mundo gentil. Entonces, cuando regresaron, reunieron la iglesia en Antioquía de Siria, y contaron cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de su ministerio entre los gentiles y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos no tenían esa fe, ellos creían en ídolos, pero Israel tenía esa fe desde hacía 1500 años. Los gentiles no. Entonces, la predicación del evangelio les abrió la puerta de la fe
Y por eso se formaron esas congregaciones en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Tesalónica, etc. Así que miren esos pasajes para que en la próxima ocasión que vamos a hablar de la fe que agrada a Dios y la fe que Dios honra, entonces ustedes estén informados. El Señor los bendiga y nos veremos en la próxima ocasión.